Paco, ¿en qué momento y cómo descubres la literatura, la lectura? ¿Cómo lo recuerdas? Pues la lectura yo la recuerdo pues cuando era pequeño, sobre todo de tebeos. Y, y la recuerdo pues antes ponían así que colgaban los tebeos con pinzas, y de forma que veías las portadas y tal. Y yo empecé a leer pues tebeos de Mortadelo y Zipizape, el Carpanta, el Rompetechos, toda esta peña. Y luego a partir de ahí, pues bueno, ya empecé con el Capitán Trueno, el Jabato y todas estas historias. Y en el colegio la verdad que me hicieron aborrecer la lectura porque nos mandaban leer libros que son lecturas de adultos. Nos mandaban leer ahí al Lorca y el Mío Cid, o sea, unas historias que yo decía, esto es un rollazo, pero rollazo. Entonces, a mí lo que me salvó de mantener vivo ahí el hábito de la lectura fueron los tebeos. Y realmente la primera vez que leí un libro del tirón, pues bueno, me acuerdo que era pequeño, estábamos en el barrio, llovía y nos refugiamos en la biblioteca de la cátedra, que es que ahora es centro social y eso. Y nos metimos en una biblioteca, y era la primera vez en mi vida que yo estaba en una biblioteca. Y entonces al ver ahí tantos libros me quedé flipado y además enterarme de que te podías llevar los libros gratis, pues decía, joder, pues esto es la hostia, ¿no? Y me llevé uno que me moló el título, El tercer ojo, y El túnel, de Ernesto Sábato. Y, y claro, me lo cogí, me acuerdo que me cogí El tercer ojo una tarde y me lo leí en esa tarde y en la tarde siguiente del tirón. Y dije, joder, pues leer un libro mola. Lo que pasa es que, claro, en el colegio me están dando ahí unas... Y luego me leí El túnel y flipé. Y luego también, pues, bueno, cuando llegué a FP teníamos un profe que era cura de estos rojos y tal, y claro, ahí nos mandaban leer libros, pero claro, por ejemplo, pues nos mandaban leer pues Momo, La historia interminable o El lobo estepario, y claro, a partir de ahí ya me enganché. El primer libro o las primeras lecturas que no son lecturas obligatorias de colegio, ¿recuerdas qué sensaciones te produce aquel libro, aquello que estás leyendo? ¿Qué te pasa por dentro del cuerpo? ¿Cómo te enamora aquello? ¿Por qué te engancha? Principalmente me llama mucho la atención el tema de estar viviendo una historia en un sitio y viajar desde la habitación de mi casa. Fue la primera vez que lo experimenté y eso fue lo que más Aparte que ya te digo, como fue El tercer ojo de los San Rampa, me trasladé desde mi habitación a un lugar tan remoto como el Tíbet y yo estaba flipando. La mejor sensación fue la del viaje geográfico y bueno, y luego viaje también literario, espiritual, como quieras. O sea, que hiciste el viaje astral. Sí. ¿Quién te va guiando en esas lecturas? ¿Te vas guiando tú solo o hay alguien que te va, no en el colegio, no en clase, eran lecturas obligatorias, sino lecturas porque a ti te apetece leer? ¿Te va guiando alguien o eres autodidacta? Autodidacta, yo solo. ¿Cómo consigues aquellas primeras lecturas? ¿Todas son de biblioteca o ya también te vas comprando tus libros? Me voy comprando mis libros. Bueno, libros nuevos y también libros de segunda mano. También descubro por aquel entonces la Cuesta de Moyano, la Feria del Libro, y a partir de ahí pues voy comprando y también me hago socio de la biblioteca y voy leyendo. ¿Cuándo leías? ¿Dónde leías? Por aquel entonces pues solía leer en casa y luego ya descubrí pues que el libro, claro, es un objeto que lo puedes llevar, que es ligero y que lo puedes leer en cualquier sitio. Entonces ya empecé a leer, a partir de ahí ya empecé a leer en la calle, en los bancos, en los parques, en cafeterías. O sea, ¿Y esas primeras lecturas las compartes? ¿Hay algún colega con el que también lees y que vais intercambiando? Joder, cómo mola esto, porque yo me he leído... Pues no recuerdo, la verdad que no recuerdo, hombre, salvo en el instituto, cuando, ya te digo, cuando nos mandaron leer Momo, La historia interminable, El lobo estepario,
pues ahí sí que con los colegas comentábamos y tal, pero no, en general, hasta que yo me he puesto a escribir, la lectura ha sido un acto muy íntimo. Y luego, como el hábito de leer tampoco en este país es muy generalizado y menos en los sitios que yo me movía, pues tampoco tenía nadie con quien comentar. Esa primera lectura que son por evasión, los viajes, pero ¿hay algo o hay alguien que sea determinante para que aquel descubrimiento que tú has realizado de un libro se convierta en un hábito? ¿Hay algo que a partir de ese momento ya no es leer por evasión, sino decir, hostias, la lectura para mí es un hábito? No, no hay nadie. No, el hábito de lectura es algo que se adquiere. Es muy costoso de adquirir porque, claro, leer un libro no es como ver una peli, que estás ahí tumbado, no. Tienes que hacer el esfuerzo de leer. Pero llega un momento que se produce una catarsis y lo que es esfuerzo se convierte en un placer. Y lo que te genera endorfinas y tal, al final se convierte en vicio y leer es una adicción. Y cuando se ha convertido en adicción y se ha convertido en vicio, ¿cómo te haces tus mapas de lecturas? ¿Vas a descubrirlo o, no sé, buscas en las reseñas en los periódicos? ¿Cómo te vas haciendo el mapa de lectura? Bueno, hay un periodo en donde yo era todavía bastante ignorante y tal, y sí, me fiaba de los periódicos, de los suplementos culturales, y luego también pues me iba ahí a la casa del libro, que se podían ojear los libros y tal, y generalmente pues me fiaba pues por la sinopsis, las portadas y todo este rollo de principiante. Y luego la verdad que bueno, voy evolucionando y al final ya no compro cualquier cosa. Yo antes compraba, lo reconozco, cualquier cosa. ¿En qué momento se cruza la novela negra en ese Paco Gómez Escribano lector? Pues la novela negra, perdón, que estamos comiendo una chistorra. La novela negra a mí siempre me gustó y no se cruza en las novelas, es en las películas. Porque nosotros somos una generación muy audiovisual y a mí me entró esto del género negro pues por el cine negro. Películas de Bogart, las de Carney, las de Edward G. Robinson, y luego también por las pelis de Sherlock Holmes y no sé qué. Yo empecé a leer novela negra sin diferenciar ningún tipo de subgénero ni nada. Lo mismo me leía a Sherlock Holmes, que a Agatha Christie, que a William Burnett, y bueno, el problema de la novela negra es como el hábito de la lectura, que al final se convierte en vicio. Yo estaba notando que eso me enviciaba. Yo leía una novela negra, luego otra, y después abandonaba premeditadamente el género y ya pues me leía una costumbrista, una histórica, no sé qué. Volvía a la negra. 1, 2, 3, paraba y cambiaba premeditadamente. Y al final, pues yo he llegado a un punto que bueno, solo leo novela negra porque ya es adicción. Y entonces, cuando leo algo que no es negro, esa falta de intensidad, esa falta de ritmo y todo eso, me aburre. O sea que a mí la novela negra se me ha atravesado y me ha jodido el placer de leer otras obras porque ya no lo encuentro. Descubres, nos has contado las bibliotecas. ¿Sigues usando las bibliotecas posteriormente o no eres de bibliotecas? La verdad es que no soy mucho de bibliotecas porque es que además, según yo como lector me he ido especializando en novela negra, pues a mí los que me gustan y tal no están, o su obra está fraccionada. Entonces pues yo hay veces que descubro a un autor y vas a la biblioteca y no está, o a lo mejor está su primera y quinta novela, pero coño, yo quiero leer la segunda, la tercera y la cuarta. Y luego la política de recortes pues no hace precisamente que sea cómodo ir a una biblioteca.
Porque yo recuerdo que antes ibas a las bibliotecas y tú decías, traed este libro y te lo traían. ¿Por qué? Pues porque había presupuesto y porque un libro vale 20 euros, coño, que no... ¿Sabes? Pero es que la última vez que yo pedí un libro en la biblioteca, y de esto hace 2 años o por ahí, me dijeron que llevaban 1 año sin comprar ningún libro nuevo y que esto iba a seguir porque no había dinero para comprar libros. Y lo último que han hecho, esto fue a últimos del año pasado, es en la biblioteca esta donde yo descubrí el tercer ojo y tal, que está en la cátedra, la han cerrado. Antes de pasar al otro lado y convertirte en escritor, ¿lees solamente por evasión, por entretenimiento, o también empiezas a leer tratando de aprender el engranaje literario? Bueno, yo al principio leo por entretenimiento y después leo también como un salvavidas, porque yo estoy muy loco y si no leo podría haber estado haciendo otras cosas cuando era joven que de hecho no las hice por mi amor por la literatura. Entonces para mí la literatura ha sido un salvavidas y luego he leído tanto, aunque suene pedante y suene asqueroso, pero es la puta verdad, que al final yo quise dar el salto a escribir y me puse a escribir.